campaña utilizando la etiqueta numeral Conclurrumbo VZLA, Conclurrumbo VZLA, con no voy a poner rumba, es rumbo VZLA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con esa etiqueta Conclurrumbo VZLA. Ante el aumento de la represión interna por parte del régimen de Maduro, la comunidad internacional está respondiendo. A veces pareciera que no con la misma presión, pero hay presión. ¿Cuánta? Ahora lo vamos a platicar. Este sábado se reunieron en Bogotá embajadores designados por Juan Guaidó, teniendo como objetivo principal lo que llamaron elevar la presión contra la dictadura. En ese encuentro, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró el respaldo del gobierno de Colombia al equipo de Guaidó. Diplomáticos de los países del Grupo de Lima se reunieron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los funcionarios pidieron a Naciones Unidas que se movilice para responder a la crisis humanitaria en Venezuela. Ahora el grupo también defendió ante Guterres sus argumentos sobre la ilegitimidad del régimen de Maduro. Para seguir debatiendo una salida democrática para Venezuela, el Grupo Internacional de Contacto, conformado por 13 países de Latinoamérica y la Unión Europea, se reunirá por tercera vez el 6 y 7 de mayo, pero esta vez va a ser en Costa Rica. Y también sobre Venezuela hablaron el canciller de Brasil, Ernesto Araujo, y el secretario de Estados Unidos, de Estados Unidos, Mike Pompeo. Ambos coincidieron en la necesidad de seguir presionando para lograr la transición en Venezuela y también estuvieron de acuerdo en apoyar la movilización popular convocada por Juan Guaidó para este 1 de mayo. Vamos a hablar más a fondo de este tema con mi invitado. Bienvenido entonces a Humberto Calderón Berti, político experto petrolero venezolano y desde el 29 de enero es el embajador de Juan Guaidó en Colombia. Bienvenido, gracias por estar aquí. Encantado. Qué amable. Oiga, yo le preguntaba antes de entrar al aire, decía, oiga, embajador, se estancó el tema venezolano. Mira, yo creo que el progreso que hemos logrado en los últimos 100 días son más importantes que el progreso logrado en los últimos 4 años. Menos sonoro podría ser, pero más importante. Pero muy efectivo. ¿Sí? Mira, en primer lugar, tenemos un presidente interino reconocido por más de 55 países. Tenemos embajadores reconocidos en un número muy importante de países. Un apoyo popular superior al 80%. Un respaldo restricto de la comunidad internacional, liderado por Colombia y los Estados Unidos. Pero muchos otros países, Brasil y muchos otros países nos están apoyando. Tenemos al propio tiempo un reconocimiento muy importante de sectores los más diversos a nivel internacional. Se acaba de nombrar un representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Se nombró la semana pasada un embajador en la Organización de Estados Americanos. Todo eso lo hemos logrado en apenas 100 días. No se han logrado 100 días. El régimen está en estos momentos pegado contra las cuerdas. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Nadie puede vaticinar, nadie es pitonizo para decir va a durar 1 semana, 2 semanas o 4 semanas. Lo que sí hemos acordado son 2 cosas. Una, aumentar la presión nacional. Tú has visto lo que ha pasado con las manifestaciones de Guaidó en Venezuela, del presidente Guaidó. En todas partes son manifestaciones multitudinarias y ahora va a haber una el 1 de mayo. El 1 de mayo. ¿Esta es la primera que va a ir a Miraflores? Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Pero la verdad es que... porque no ha habido una desde 2014 hasta Miraflores, ¿no? No, ninguna. La del 2002 llegó a Miraflores, a la cercanía de Miraflores, pero no estaba programado llegar ahí. Vamos a ver qué pasa, pero yo estoy seguro que esto va a ser una manifestación gigantesca, pero no solamente en Caracas, en todo el territorio nacional y aún así también en el exterior, ¿no? De manera tal de que, ¿quién está pegado contra las cuerdas? El régimen. ¿Por qué? Porque la crisis, ¿tú crees que la crisis va a mejorar? Que la situación del país es posible que mejore. Lo lógico es que la crisis se acentúe. ¿Por qué? Porque no hay comida, porque no hay medicinas, porque no hay electricidad. ¿Se va a mejorar el suministro de electricidad en las ciudades? ¿Va a mejorar el sistema de suministro de agua en las ciudades? Puede haber en cualquier momento una gran epidemia. No, completamente de acuerdo. Los riesgos son muchísimos. Me llamó mucho la atención cuando me dijo ahora, y es cierto, nadie es pitonizo para decir hasta cuándo va a durar. Pero yo le pregunto, oiga, ¿y esto no puede durar hasta las próximas elecciones? No va a durar. El régimen no puede durar hasta las próximas elecciones. Aquí lo que se está en estos momentos es configurando un entendimiento interno que se va a producir entre el mundo civil y el mundo militar para que haya un cese de la usurpación, pasemos por un periodo de transición y lleguemos a unas elecciones prácticas. Pero unas elecciones donde hay garantías.
La condición cambio del Consejo Nacional Electoral. Bueno, lo primero es que no esté Maduro. Lo primero es que no esté Maduro. Que no esté en la papeleta. No puede estar, en la papeleta no, ni frente al régimen tampoco. ¿Me entiendes? Tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿No le da tiempo todo esto antes de llegar a las nuevas elecciones? Es que esas elecciones están... O sea, de acuerdo al cronograma, ¿no? No, el cronograma tiene que ser aproximadamente un año, quizás un poco más, no puede ser menos. ¿Y cuántos venezolanos hay? ¿Quién constituye el padrón electoral en Venezuela? Yo me reuní el día pasado con los embajadores de la Unión Europea, del grupo de contacto, y todos están empeñados que tengamos elecciones de inmediato. Yo les dije, mire, con este Consejo Nacional Electoral, con este padrón electoral, sin veeduría internacional, ¿usted cree que es posible ir a elecciones? ¿Y usted es capaz de ir? Y dice, no, y usted tampoco, y usted tampoco. Ah, pero ¿por qué nos pide a nosotros que hayamos elecciones de inmediato? ¿Por qué no me pide a mí lo que usted no está en condiciones de hacer? Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que haya un acercamiento entre el grupo de Río y el grupo de contacto, porque ambos tienen el mismo objetivo. Lo que pasa es que el grupo de Río dice, primero cese de la usurpación. Lo que dice el grupo de contacto no está en ese paso. No, ahora mismo. Ahora, el cese de la usurpación siempre se ha manejado en el llamado por Guaidó a un apoyo por parte de los militares, y que de alguna forma que la cúpula militar decida no seguir protegiendo y apoyando al régimen de Maduro. Hasta ahora eso no se ha dado. ¿Para usted sigue siendo la condición necesaria para que esto pueda ocurrir, Fernando, un cese de usurpación? Fernando, no ha habido un buen manejo por parte de la oposición del tema militar. Tú no puedes buscar aliados insultándolos. Tú no puedes buscar aliados agrediéndolos. Tú tienes que buscar aliados con un lenguaje amigable, con el convencimiento, en la búsqueda de entendimiento. ¿Por qué no se puede entender con los militares si ambos queremos recuperar el país? Pues porque nos disparan, y digo nos disparan porque hasta a mí me ha tocado. Son todos, ¿no? Ah, bueno, pero no son todos. Igual que yo sé que en el mundo militar también hay mucho recelo con el mundo civil. Entonces tú le puedes preguntar a los militares, ¿todos los civiles están en la categoría que ustedes están poniéndolos? No. Nosotros tampoco podemos poner a los militares igual. Ellos tienen una situación compleja, difícil. ¿Por qué? Porque tienen el tutelaje de dos cubanos que están penetrados, que las Fuerzas Armadas están penetradas totalmente por el G2 cubano. Todos son perseguidos, todos son acusados por el G2 cubano. Lograr el partido. Porque ellos van a estar... Cambiando la forma de dirigirse a ellos, eso es una verdad. Pero ¿y luego? Luego, interlocutores serios frente a ellos para que puedan transmitir un mensaje coherente. Y tienes que ofrecer una garantía, tienes que ofrecer una seguridad a ellos y a la... Salvo lo que nos ofrecieron la amnistía. No, pero eso no ha creído, la gente ellos no creen eso. Pero ¿qué es lo que yo creo que hay que ofrecerle? Hay que ofrecerles garantías de seguridad para ellos y sus familiares. Menos a los que están incursos en violaciones de derechos humanos o en los que están incursos en narcotráfico, ¿no? Eso no puede tener ningún tipo de consideración. Pero ¿por qué todos los demás no pueden trabajar conjuntamente con un gobierno de transición para garantizar la gobernabilidad? ¿Tú crees que se puede garantizar la gobernabilidad con unas Fuerzas Armadas desmanteladas? Imposible. No, claro que no. ¿Qué pasó en Irak? Nunca. Y le digo algo, tampoco se puede garantizar la gobernabilidad teniendo a los colectivos. No, pero es que el trabajo frente a los colectivos tiene que ser unas Fuerzas Armadas profesionales, bien integradas, bien dotadas, ¿me entiendes? Que puedan tener su equipamiento adecuado y trabajar de común acuerdo con el mundo civil. Yo no veo que debe haber antagonismo entre el mundo civil y el mundo militar. Tiene que haber cooperación. Para la gobernabilidad de Venezuela, en el periodo de transición es fundamental la participación de las Fuerzas Armadas. Oiga, le voy a hacer una pregunta, a lo mejor le va a sonar medio rara, pero creo que tiene fundamento. ¿Usted cree que la experiencia colombiana con el tema de las FARC tenga algunos pasos que pueden servir en el caso de Venezuela? Absolutamente, y tiene que haber la experiencia de El Salvador, y la experiencia de Chile, y la experiencia de otros países del mundo, la experiencia de Irlanda. Es decir, yo creo que el chavismo está ahí, Fernando, y tú no puedes aniquilar. Tú tienes que garantizarle un espacio político sin persecución. ¿Cuál es el primer espacio que ellos tienen que aprovechar? La Asamblea Nacional, que se reincorporen a la Asamblea Nacional, ¿me entiendes? Y que tengan un espacio sin perseguir, sin tener persecución política. Yo no creo que un gobierno de transición, un gobierno democrático, puede actuar con los mismos esquemas que ha actuado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Yo creo que tenemos que entendemos en cosas fundamentales. El rescate y la recuperación del país pasa por el entendimiento. Y finalmente, porque me queda menos de 30 segundos, ¿no habría que deshacerse primero de la constituyente?
Evidente, que eso es más que evidente, eso es ilegítimo. Pero ¿y como cómo es se ilegítimo? está deshaciendo de Ah, él? bueno, se le está ofreciendo a los miembros de la constituyente que estaban en la anterior Asamblea Nacional que se le incorporen a la Asamblea Nacional. Y ya hay alguno que haya dicho, Hay no, varios, lo voy a pensar. hay Sí. varios, sí señor. ¿Sí? ¿Será? Sí señor. Bueno, pues esperemos, porque regresar para allá, luego va a ser salta talanquera del otro Mira, lado. el esfuerzo de recuperación del país, la reconstrucción del país requiere la participación de todo el mundo. El país está en el suelo, Claro. El país lo destruyeron. Mi profesión es ser petrolero, la industria petrolera fue destruida, el sector eléctrico fue destruido, el sector agropecuario fue destruido. ¿Cómo vamos a recuperar eso? Con el trabajo de adentro, de todos y con la cooperación internacional. Sin cooperación internacional no hay recuperación de Venezuela. ¿Por qué? Porque se van a requerir miles de millones de dólares. Claro. Entonces, si uno no tiene un gobierno que en la incomunidad internacional lo acepte y lo respalde, va a ser imposible la recuperación nacional. Sí, hace mucho sentido. Esperemos que los tiempos no sean tan largos, ¿no? Si lo quiere. Gracias, embajador. Qué A ti. amable. Qué amable. Gracias por haber estado aquí conmigo. Humberto Calderón, embajador de Guaguayó en Colombia. Pausa y regreso.